vamos a presentar lo que es las temáticas, ya el manual de lecciones de Refan 2.0 apunta al corazón. Que el Señor Jesús le bendiga. Quiero saludar a nuestro obispo, director de misiones nacionales, el pastor David Campuzano, a nuestro pastor Carlos Echeverría y todo el equipo de trabajo. También a todos los pastores y hermanos que están en la conexión de esta transmisión. La Biblia es la palabra de Dios. El propósito del evangelista es llevarlo a un encuentro con Dios. La primera lección que contiene es conociendo a Dios. Conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque es de vital importancia, hermanos, conocer a Dios. Cuando hablamos de este nivel, de esta lección, conociendo a Dios, estamos presentándole, esta lección va a tener herramientas, va a tener argumentos para que la persona que está recibiendo este estudio bíblico pueda conocer a Dios. ¿Por qué es importante? Porque hoy en el día muchas personas pretenden conocer a Dios, pero hacen una confusión, saben algo de Dios y piensan que ya conocen a Dios. Esta lección va enfocada a eso, a derribar esos argumentos que las personas tienen, que piensan que porque se saben un verso de la Biblia, porque estuvieron en un culto, ya conocen a Dios. Hoy en la situación que vivimos, esto nos da una expectativa muy grande. Esto nos hace ver que las personas, usted entra a las redes sociales y todo el mundo pretende conocer a Dios. Todo el mundo hace oraciones. Todo el mundo dice yo oro para que Dios me guarde, o clamemos a Dios para que esta pandemia se acabe. Pero qué importante es que nosotros vayamos, le llevemos este conocimiento, le llevemos esta lección, que conocer a Dios va más allá de saber algo de Dios. Conocer a Dios implica una relación constante, una relación profunda, una relación permanente con Dios, y que esto trae muchos beneficios. La persona va a ser edificada, la persona va a confrontar radicalmente al pecado. Alguien que conoce a Dios va a ser enriquecido de la gloria de Dios. Alguien que conoce a Dios se va a deleitar en Dios. Alguien que conoce a Dios pues sabe que sus oraciones van a tener respuesta. Entonces, todo esto encierra la primera lección del manual, conociendo a Dios. Entonces, pues es importante partir de allí, porque cuando la persona entiende lo que es conocer a Dios, entonces va cada día a ir a preocuparse por entenderlo más. Vamos a la siguiente lección. La siguiente lección, la lección número 2, que está en el rotafolio, es muy importante porque ya hablamos de conocer a Dios. Ahora vamos a hablar del Dios de la Biblia. Es la segunda lección que usted va a encontrar dentro de este manual, el Dios de la Biblia. ¿Por qué esta temática, el Dios de la Biblia? Es importante porque cuando le hablamos de conocer a Dios, le presentamos la Biblia, la palabra de Dios. Usted como lector sabemos que nos ayuda, que cuando escudriñamos las escrituras, ellas nos dan testimonio de Dios. Entonces, esta lección lo lleva allá al amigo o al que está recibiendo el curso, el estudio bíblico, a entender que dentro de este libro, que nosotros lo conocemos como la Biblia, hay un solo Dios inmerso allí, aunque fueron varios escritores, aunque se escribió en varios idiomas en sus inicios, pero que está inmerso esa inspiración divina. Entonces, que vale la pena ponerle toda la aplicación. Aquí no hubo un solo escritor, aquí no hubo alguien que tuvo un sueño, recibió una revelación como se argumenta dentro de otros sectores religiosos. Aquí hay muchos escritores a quienes Dios los inspiró, y por tal razón es útil, tiene una utilidad profunda, una utilidad necesaria para
convertir al ser humano, para llevarlo a un conocimiento, para llevarlo a amar a Dios. Como lo dice la palabra de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, llevarlo al estudiante a entender que la palabra de Dios tiene una utilidad muy profunda, que él la necesita. Además de que lo conoce a Dios a través de su palabra, va a entender los propósitos de Dios. Amén. Interesante, ¿verdad? Está muy interesante porque vamos gradualmente avanzando en lo que corresponde al conocimiento que debe saber la persona, porque tenemos que darle bases. Hoy en el día, donde pululan muchas religiones, muchos sectores, cada persona habla de la palabra de Dios, y algunos de pronto que no tienen una orientación precisa, pues creen que todos los que hablan o los que mencionan a Dios es lo correcto. Entonces necesitamos orientar a la persona, darles argumentos precisos para que ellos tengan el conocimiento que en esta Biblia, que este libro no es cualquier libro, que allí está inmerso Dios. Por eso dice que es viva y eficaz la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos bien hasta allí, ¿verdad? La segunda lección. Vamos a pasar a la tercera lección. Ya le hablamos del conocimiento de conocer a Dios. Le hablamos que este Dios está inmerso en la Biblia que nosotros utilizamos. Vamos a la tercera lección. Esta tercera lección nos habla del origen del pecado, así titula, el origen del pecado. La persona debe saber, debe tener conocimiento que dónde se originó el pecado y cómo éste afectó a la raza humana. Esta lección le va a detallar con argumentos bíblicos, porque cada lección tiene sus argumentos bíblicos. Entonces le va a detallar con argumentos bíblicos que el pecado, el primer pecado del universo, se suscitó en seres angelicales. Esto es importante para que el hombre entienda que no lucha, como dice el apóstol Pablo, que no lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Cuando le hablamos que el pecado se originó, se suscitó en seres angelicales que se rebelaron, por cierto, contra su creador. Y cuando le hablamos que esto de seres angelicales, le estamos hablando que son seres espirituales, de un hábitat espiritual. Entonces se suscitó allí, entonces se rebelaron, fueron pues desechados, como la palabra del Señor nos dice. Entonces fueron arrojados a prisiones de oscuridad. Entonces la necesidad de acercarse a Dios, que es luz, para que la oscuridad se extinga, es importante. De esta manera ellos van a saber que en esas prisiones de oscuridad, o sea, lejos de Dios, realizan su labor estos seres angelicales que se rebelaron contra el Creador, y entonces afectan a la raza humana, afecta a todo el que está inmerso en las tinieblas, a todo aquel que no se ha acercado a la luz, que es Jesucristo. Entonces, esto le va a entender a la persona que está siguiendo este estudio bíblico, que el pecado afecta a la raza humana, y esto lo hace convertir en culpable, en hostiles delante de Dios, y pues eso pues ha arrasado, ha contaminado a la raza humana. Entonces, también hace énfasis esta lección. Estoy detallando, o sea, tratando de dar un concepto de cada lección, o un resumen sería lo más preciso, un resumen de cada lección. Entonces, en esta tercera lección hace énfasis que el pecado procede. Esto es interesante hacerle saber al amigo que está siguiendo este estudio bíblico. El pecado procede del interior, de lo interno de la persona.
Comienza con un pensamiento, sigue una intención y culmina. ¿Con qué culmina? Con la acción. Entonces, ¿por qué? Porque está dentro, ha afectado. Entonces, pues esto le hace entender al pecador que necesita acercarse a la luz, porque hay huestes espirituales de maldad que trabajan para destruir al ser humano. Entonces, en eso se enfoca la tercera lección. La lección número 4 habla de las metáforas del pecado, por cierto. ¿Por qué esta lección? Es importante esta lección, porque hoy en el día, frente a tantos mensajeros falsos, que tenemos que ser conscientes que por el mundo entero hay mensajeros falsos, como nos dice la palabra de Dios, que en los postreros días vendrán todas estas cosas. Entonces hay gente abrazando cosas dañinas, pero que para ellos no es pecado. ¿Por qué? Porque el pecado como que se ha disfrazado. Entonces allí enfoca esta lección número 4, la cual habla de metáforas del pecado. O sea, el pecado, aunque se vea tan pequeño, pero causa mucha destrucción. Nos habla de la impureza del pecado. O sea, es algo que corrompe la mente y el corazón. Nos habla de la astucia del pecado, tanta astucia que tiene para afectar al ser humano. También nos habla en esto, nos habla de la terquedad del pecado. La terquedad del pecado, o sea, que aunque el ser humano en su desconocimiento de las cosas se inmersa mucho en el pecado, y aunque sabe que esto causa daño, aunque sabe que está destruyendo su familia, aunque sabe que se está destruyendo moralmente, aunque sabe que está destruyendo su futuro, hay una fuerza interna que lo lleva a estar constantemente inmerso en esa vida. Entonces, esta lección nos habla de eso. También nos habla de lo venenoso, lo letal que es el pecado en la vida del ser humano. Y que muchas veces ciertas acciones hay personas que la consideran buena. Yo creo que usted y yo como predicadores nos hemos enfrentado en muchas ocasiones a personas que dicen, mire, yo no soy tan malo, no soy tan malo. Alguien dijo, no soy tan malo como para ir pues al infierno. Entonces hay gente que se excusa en eso. Es importante llevarle a notar todo esto. También, pues bueno, allí usted va a encontrar todo en esa lección, va a encontrar todo lo relacionado a lo que es, como en lo que se disfraza el pecado, y cómo termina afectando al ser humano. Tenemos una lección número 5. Esta lección ya nos habla de la creación del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla de la creación del hombre? Porque le vamos a hacer notar, pues al estudiante, al que está siguiendo este taller o este curso de Refán, que Dios no creó al hombre en la condición que está, que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que Dios lo creó al hombre santo, perfecto, pero pues prácticamente hoy vemos a un hombre diferente. ¿Por qué? Porque ha sido afectado con el pecado. ¿Por qué ha sido afectado con el pecado? Porque la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, se adaptó el hombre a vivir en sus obras malas y de esta forma ha rechazado a la luz. Entonces, al estar en las tinieblas, es afectado por el pecado. Entonces, de esta manera, hoy vemos un ser humano rechazando a Dios. Hoy vemos a un ser humano que tiene una simiente pecadora. Hoy vemos a una humanidad que está corrompida.
Hoy vemos a una humanidad que siempre hace lo malo. Y es más, está bajo maldición, nos dice la palabra de Dios. Entonces, pues, pero no fue así que Dios lo creó. Entonces, esta lección le hace ver que hay una forma en que Dios creó al hombre, pero la incredulidad y desobediencia lo llevó a tener una degradación de su estado moral y físico. Y por cierto, esto lo llevará a enfrentar muchas cosas, pues, que nos habla la siguiente lección, por favor, la número 6, que habla de las consecuencias del pecado. Entonces, estas consecuencias del pecado es porque las enfrenta el hombre mientras viva inmerso en esa vida. Mientras vive inmerso en el pecado, va a enfrentar las consecuencias. Y entre las consecuencias del pecado, esta lección nos va a hablar de que está la muerte física, muerte espiritual, pérdida de comunión con Dios, y también pues que pierde su libertad. O sea, se volvió esclavo, se vuelve esclavo. Llega a tal punto que tiene que vivir esclavizado del pecado. Y esclavo del pecado ya pierde la noción, la visión de lo que es Dios. Por eso es que los evangelistas tenemos que trabajar profundamente, porque el ser humano en el fondo es consciente, pero hay unas consecuencias que su vida pecaminosa lo ha llevado hasta allá. Y hay personas, creo que a usted le ha pasado, hay personas que dicen, yo quiero salir de esta vida, pero no puedo. Claro, porque ahora está esclavo, ahora perdió la visión de la luz. Entonces, la sexta lección nos habla de la consecuencia del pecado. Vamos haciendo un repaso. Primero, conociendo a Dios. Segundo, el Dios de la Biblia. Tercera lección. ¿Se acuerda de la tercera lección? Cuando hablamos de la tercera lección, después que le llevamos a la persona a conocer a Dios, le hablamos del Dios de la Biblia, lo llevamos a conocer el origen del pecado, y luego del origen del pecado llevamos a la creación del hombre, que es la lección número 4, las metáforas del pecado. Después le llevamos a la quinta lección, que es la creación del hombre, y después las consecuencias del pecado, y vamos a la séptima lección, que va a estar en el manual de lecciones para impartir a los grupos o a las células que estamos trabajando. Ya nos habla de las manifestaciones de Dios. ¿Por qué? Porque aunque el ser humano llegó a esa situación por vivir una vida de pecado, tuvo las consecuencias, pero alguien se manifestó para darle esperanza. Le llamamos, esta lección número 7 le va a hablar de varias manifestaciones de Dios, pero se va a enfocar en aquella manifestación de aquel Dios que se hizo carne y vino para redimir al ser humano. Entonces la séptima lección le va a hablar de eso, porque es importante. Ya el hombre es consciente de su condición, de dónde quedó, de cuáles fueron sus circunstancias, pero de allí viene que hay una esperanza. Y allí empieza la lección número 7, manifestaciones de Dios. Luego pasamos a la lección número 8, la lección número 8, que ya nos habla del inicio del plan de salvación para la humanidad. O sea, alguien se manifestó, o sea, Dios se manifestó en carne. Eso nos habla la lección número 7, para llegar ahora sí a la lección número 8, que nos habla del inicio del plan de salvación para la humanidad, que es un plan redentor. Entonces, esta lección nos permite comprender la manera como Dios obró para la redención de la raza humana caída en pecado. Que Dios siempre ha estado pendiente de su creación. Además, esta lección nos explica de la manifestación de Dios en carne, que esa manifestación fue para redención, que pagó un precio por nuestro rescate, y que Él nos ha suministrado esa liberación, una libertad, una salvación. Entonces,
Esto encierra lo que es pues el primer nivel. Y luego en el manual de lecciones, también en el rotafolio, viene el segundo nivel. Entonces esto nos da pie para entrar en el segundo nivel, que ya son netamente las doctrinas del Calvario aplicadas de una forma salvífica. Y esta parte pues continúa el compañero Samuel Castro. Dios les bendiga grandemente.